Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Cuarto programa de Expectativa, programa que me toca compartir con el amigo Julio Miguel Devido. Claudio, ¿cómo va? Bien, ¿vos cómo andamos? Todo bien. Bueno, semanita también con muchas cosas para analizar. Porque este es un programa no de información, ¿viste? Que están los programas de información y están los programas de análisis. Sí. Bueno, no sé si hay programa de análisis, pero este intenta hacer eso. Sí, ¿no? una charla sobre los debate, Exacto, y debate y demás. temas de la semana que últimamente son muy dinámicas. Son muy dinámicas como nuestra Tanto querida... en la Argentina como en el mundo. Como en el mundo. Y te propongo 3 temas de desarrollo. Uno, política internacional, focalizado a la charla que tuvieron Donald Trump y Xi Jinping. El segundo, un poco de historia, que a la gente, a los amigos y amigas que nos ven, les gusta mucho cuando te referís a los hechos históricos. Se cumple un nuevo aniversario de la Revolución del 43, del 4 de junio del 43. Y que hablemos un poquito de eso y la incidencia que tuvo para el desarrollo posterior en la Argentina. Y por último, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y la charla que tuvo, la entrevista que tuvo con Silvestre el lunes pasado, ¿no? Y su postulación como candidata a diputada de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, arranquemos con la política internacional. Donald Trump, Xi Jinping, las tierras raras, dijo Donald Trump, si destrabamos eso podemos tener una comunión. Fue mucho más diplomático, no fue tan agresivo con su relación con China, como que se empezó a suavizar un poco la relación entre ambos países y eso cambiaría también un poco la situación geopolítica en el mundo, ¿no? Mira, yo creo que más que suavizarse, ya que planteaste el problema de la macropolítica global, fundamentalmente representada en la relación de Estados Unidos en la globalidad con las grandes potencias, fundamentalmente con China y con Rusia, claramente. Claro, que son los 3 países hegemónicos en el mundo, ¿no? Sí, y además se conjugan en un conglomerado global que son los BRICS, en donde ahora se han incorporado otros países como los países árabes, el Reino de Arabia Saudita y demás, o están en trámite de ingresar, muy a pesar de los norteamericanos, pero hay varios países que aspiraban a ingresar. Entonces estaba la Argentina. Nosotros, durante el gobierno de Néstor y Cristina, hicimos ingentes esfuerzos para que eso se produjera, pero bueno, lamentablemente la competencia regional, focalizada más localmente en Sudamérica con Brasil, lo complicó. Yo creo que más, tal vez, por la visión de Dilma que de Lula, pero es un tema, digamos, menor. Creo que Trump sigue una política exterior muy vinculada a las teorías de Kissinger, ¿no? Más allá de algunos ultraderechistas que tiene ahí, Shannon y otros que lo tienden a querer enfrentarlo con el poder global que representan China y Rusia. Él arranca su gestión planteando que podía resolver en un día el conflicto de Rusia y Ucrania. No lo logra. Después dijo en una semana, en 15 días, en un mes, 2 meses, a los 100 días, y no se logró, No destrabó. No destrabó porque en el fondo eso oculta un conflicto también intra-OTAN de Estados Unidos, que la banca, y los países europeos, que son los que de alguna manera lo viven en Estados Unidos en esa suerte de puja que han armado inentendible en términos económicos con China. Todos ellos están en situaciones económicas fundamentalmente de Alemania, que es la locomotora económica de la Unión Europea, que está en un proceso de recesión importante o de pérdida de las tasas de crecimiento y de la vanguardia tecnológica del mundo, que fue superado ya ampliamente por China, tanto Alemania como Estados Unidos. Ahora lo vamos a ver y vamos a volver al punto que me planteaste inicialmente. Creo que Rusia, hoy por hoy, Estados Unidos no ve la posibilidad de tener un acuerdo con Rusia tan
por el conflicto de Ucrania y los que tienen con la Unión Europea, que de arrimar posiciones con China. Que además esa ruptura de relación, ese conflicto, le había arrastrado enormes problemas en el escenario americano. Con China, decís. Exactamente. Fundamentalmente con el Silicon Valley. Ahora después vamos a ir ahí. Kissinger siempre sostenía que no podías estar peleado con China y con Rusia a la vez. Por eso, en el marco de lo que fue la derrota de Vietnam, en los tiempos previos a la derrota, en 62, 73, va Kissinger a ver a Mao y luego va Nixon. Y se juntan en China, reconocen a China socialista o la continental como la única China, rompen, entre comillas, relaciones con Taiwán, que ahora eso se había reflotado un poco en la etapa de Biden, de volver a querer reconocer, no la soberanía, pero sí la autarquía de Taiwán, o no permitir que haya una solución militar ahí, que era el conflicto que estaba latente, más allá del conflicto comercial. Que, perdón, hago un paréntesis, aparentemente Xi Jinping le dijo a Trump, todo lindo, pero empezar a suavizar el tema de Taiwán porque nosotros es un tema estratégico para nosotros. Sí, de soberanía, como la Malvinas para nosotros. Bueno, después podría en algún otro programa podemos hacer un análisis de todo el proceso político, económico y social que se vivió en China de la muerte de Mao en adelante, que donde tuvo mucha influencia esa visita de Kissinger y donde China veía esa posibilidad de ser el principal interlocutor, no aliado, sino interlocutor de Estados Unidos por sobre Rusia. Eso trajo problemas fronterizos, casi una guerra entre China y Rusia luego de la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Y de hecho hubo una guerra entre China y Vietnam después del conflicto bélico de Vietnam. Bueno, las tierras raras, como es de tu conocimiento y en general, son minerales que pueden ser metales, hay algunos que son sales, otros son digamos, elementos de estructura física diferente, o incluso en algunos casos no determinada, pero no viene al caso de dar una explicación físico-química de las tierras raras, pero son elementos fundamentales para la fabricación de pilas para todo el mundo virtual. Computadoras, las cámaras que nos están filmando, las pilas para las cámaras que están filmando, para el teléfono que usamos, para las tablets y todas estas cosas, funcionan con la energía que generan elementos en donde estas tierras raras juegan un rol fundamental. China, a raíz del aumento de los aranceles que hizo Trump 90, 100 días atrás, suspendió las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, que son las que alimentaban la estructura y la demanda del Silicon Valley, que sabemos muy bien que es el gran fabricante, el iPhone, por ejemplo, que es de uso universal, y todos sus derivados en computación y todo lo demás, que hacen a la esencia comercial, industrial, económica de la supervivencia del Silicon Valley. Y el enfrentamiento de Trump con Elon Musk en estos días agudiza aún más fuertísimo el problema. Enfrentamiento, ¿no? Fuerte enfrentamiento con acusaciones de distintos tipos, inclusive la amenaza de Musk de suspender un programa de astronáutica, que es la que le permite a los Estados Unidos asistir a las bases espaciales, creo que se llama el plan, la Operación Dragón o algo así. Incluso Shannon le dijo a Trump que debería nacionalizar o expropiar esa empresa de astronáutica de Elon Musk. Anoche hubo una charla en ese sentido, que no sé en qué va a derivar fundamentalmente, pero está claro que además del conflicto de las tierras raras que no están viniendo de China porque están
paradas las exportaciones de China a Estados Unidos, producto de los altísimos aranceles que las hacen perder competencia. Claro, no tienen posibilidad de abastecer al mercado. Dentro de poco va a haber problemas con productos del Silicon Valley por falta de insumos si no se resuelve esta cuestión. Por eso es tan importante para Trump resolverla. Y sobre todo, en un momento que a partir de la operación de drones de Ucrania que destruyeron algunas naves, aparentemente aeronaves estratégicas de Rusia, algunas eran antiguas, eran de la ex Unión Soviética, pero todavía estaban en uso, y bueno, son tecnologías que va a haber que reemplazarlas con otras más nuevas, y a Rusia le va a significar, para no perder presencia estratégica, una inversión importante. Y esto hace... Esas naves fueron destruidas por Ucrania. Fue en una operación medio de inteligencia, digamos. Trump habla de terrorismo, Putin habla de terrorismo porque no son operaciones de ejército de línea como las que está teniendo Rusia dentro del territorio ucraniano. Irregulares, digamos, una situación hecha por sorpresa, pero en términos institucionales, si bien reivindicada por el Estado ucraniano, compleja para validar. Igualmente hubo sabotajes a vías férreas y demás. En esos trenes seguramente viajaban soldados, o sea... Claro. Pero digamos, esas situaciones se han transformado en una suerte de provocaciones para quien tiene la iniciativa militar en el terreno. O sea, Perón siempre decía, y por eso el infante, que si la infantería no ocupa, no se gana ninguna guerra. Por eso hoy tiene una presencia muy grande en el estado de Sumy, en Ucrania, que está prácticamente lindando, o en zonas ya limítrofes prácticamente a Kiev. Eso es un tema complejo. Trump ve la acción de Zelensky como una provocación, lo plantea en esos términos, que va a tener una respuesta militar. En un momento da un ejemplo pueril, que dice, son como dos chicos que están peleando en la plaza, que hay que dejar que se peleen y dejar a ver quién gane. Porque Trump, acordate que dijo que lo resolvía en un día, que lo resolvía en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3, en 100 días, y la solución no llega, no hay paz ahí. Eso hace que esté buscando relacionarse con China, pues se va a quedar no solamente aislado, sino que va a tener un golpe enorme en la economía norteamericana, porque China no exporta ositos de peluche a Estados Unidos, que los exporta seguramente, sino que exporta tecnología, alta tecnología, que hoy los norteamericanos, producto de esa cesión del globalismo de los 90, de ceder la iniciativa industrial a otros países, no previeron, o si lo previeron no lo evaluaron debidamente. O la avaricia también. Sí, ponele, pero después, sí, hacia la esencia del capitalismo. Claro. Pero no previeron que China, junto con esa gran demanda de productos industriales, a lo mejor de tercero o cuarto nivel, iba a ir generando un proceso de desarrollo tecnológico muy alto, que devendría claramente en esta superioridad tecnológica que hoy tiene respecto al resto del mundo, inclusive a Alemania. Con respecto a las tierras raras me quedo pensando, tiene que ver, para todo lo que tiene que ver con las baterías centralmente, sí, que alimentan el mundo virtual, pero también son elementos que se utilizan para las armas. También, ¿no? También en parte, digamos, tienen, el aparato tienen un rol, un protagonismo norteamericano importante en acciones, en operaciones o en mecanismos de alta tecnología. Drones. Son protagonistas. No solamente en un montón de cosas que generan, es una materia prima esencial. Pero esencialmente la gran demanda hace a la cuestión energética de la comunicación. ¿Qué pasa? China, esa superioridad tecnológica que va construyendo y avanzando, si bien todavía no es la primera economía del mundo, pero sí es vanguardia en materia tecnológica.
y en high tech, como se llama. Bueno, evidentemente esa situación también ha hecho, y esa potencialidad de desarrollo tecnológico de vanguardia, ha hecho que estén buscando otros elementos de mayor presencia en la naturaleza, otros recursos naturales, minerales, para resolver y suplantar a las tierras raras, que aparentemente, y por el costo que tienen, y por lo que cuesta encontrarlas y demás, tienen una finitud que no tienen otros elementos. Dicen que están trabajando en baterías a bicarbonato de sodio, lo cual generaría una revolución, un abaratamiento impresionante de todos estos materiales, por lo menos en la estructura de costos de todos estos productos. Bueno. Sí, aparte de una democratización importante de los productos, porque vos tenés sal, tenés en todas partes. Exactamente, sal es un producto muy común en la naturaleza. En el mar, o cualquier cuando en los desiertos, que en realidad la sal es un fenómeno de afloramiento en cualquier suelo común, aún en un suelo de humus como el que puede haber acá en la provincia de Buenos Aires, en periodo de sequía, ¿qué pasa? Las sales empiezan a aflorar por falta de hidratación del suelo. Pero bueno, hay por todos lados, hay en cantidad, en abundancia, y generaría una nueva revolución, no solamente también en los vehículos. No te olvides que Elon Musk es fabricante de autos eléctricos. Bueno, esos autos andan a batería eléctrica. Encapsulame y cerrame un poquito de lo de pelea Elon Musk, Donald Trump. Grandes aliados en la campaña electoral y en menos de 5 meses, ¡pim!, estalló por el aire. ¿Se reduce la plata? Digo, Elon Musk quería guita, no se lo da. Aparentemente lo que gatilla la pelea es el presupuesto de Estados Unidos, y en el presupuesto le han quitado una serie de subsidios que él tenía para sus industrias. No sé si para la astronáutica también, pero para la automotriz seguramente. Él igual amenazó con cortar el plan de la industria astronáutica, de asistencia a los viajes espaciales, cohetería y demás, producto del presupuesto. Fue un problema de discusión de intereses, digamos, económicos. El dinero que le dejó de fluir a Tesla. A esto tenés que sumarle la enorme caída de ventas que tuvo Elon Musk en sus productos, y también producto de las políticas de Trump en materia de aranceles, por ejemplo. En Europa ha habido en algunos lados han perdido hasta el 34% de presencia en los mercados. Además tienen una competencia, si bien él fabrica en China también, tiene una competencia enorme de otras marcas chinas, ¿no? Sí. Y todas estas marcas de autos nuevos que vos ves aparecer acá, que estacionan solo, que hablan, que no sé. No, son increíbles, son increíbles. Sí, insólitos. Resulta difícil explicar todas las potencialidades que tiene, porque no. Además, hay vehículos americanos. Ford tiene instalada en las camionetas Ford, las últimas, sistemas de operaciones y fundamentalmente de notificación de fallas y de inteligencia sobre los caminos y los lugares donde va pasando vos, sobre el tipo de suelo que transita el vehículo, van cambiando digamos, el agarre o la tracción, que son chinas. Todo chino. O sea, la camioneta no, se fabrica en Estados Unidos. Está bien, ensamble. Pero los insumos, las autopartes chinas. Claro. Y esto hace una enorme, lo que en su momento fue la globalidad de los 90, que trajo enormes beneficios. Vos hablabas hoy de avaricia, o ese afán de lucro, que podría ser lo mismo en términos lingüísticos, tal vez no en términos éticos o morales, pero ha hecho de que diera lugar a que aquel que le fabricaba elementos se ha transformado en un competidor casi imbatible en materia de desarrollo tecnológico. Vos sabés que la tecnología, el desarrollo tecnológico, el manejo de las tecnologías hace a un montón de cosas para una sociedad. Sí, si más nosotros en una hubiéramos sociedad tenido desarrollo hipercapitalista, ¿no? tecnológico como el que tiene hoy China, seguramente no hubiéramos perdido Malvinas, por ejemplo. Muy bien.
Y ahora, De hecho, los franceses nos entregaban misiles porque eran socios de la Unión Europea, que es donde estaba Gran Bretaña. sí, para Los terminar, famosos misiles, los Exocet. ellos eran franceses que nos entregaban. Gastamos lo que teníamos y después eso hubieran cambiado la guerra. Julio, para terminar la cuestión internacional. Ahora estamos comprando aviones americanos, de hecho en la década del 60, bueno, Sí, 60 no, 70, 80 se lo compramos de Dinamarca de segunda mano. Muy loco. Medio inentendible, ¿para qué Sí, nos sí, aparte serviría? los pagamos por bueno. ¿Para qué nos serviría eso? Digamos, en términos- De nada. de nada, De absolutamente. nada, porque Chile tiene ya no sé, 20 y pico, ya está. Tiene aviones americanos que Nosotros son 4 o tenemos- 5 modelos más nuevos que eso. Y sacamos una duda de ignorancia. Nosotros tenemos alguna restricción de compras de armamento después de la firma de Madrid por Malvinas, ¿no? Sí, digamos, sobre todo obviamente con Inglaterra, pero después del Brexit, algunas de esas cosas Se fueron limpiando. sí se flexibilizaron. Se flexibilizaron. Pero no. Limpiando es otra cosa. Eso también, ¿ves que tenemos que hacer especiales específicos para poder hablar de esas cuestiones que Sí, afectan porque al directamente? irse también el Brexit generó también toda esta suerte de suspicacia dentro de la OTAN. Si bien Inglaterra permanece en la OTAN y aparenta ser el estado más beligerante con Rusia en este momento. El más conflictivo. Es el más beligerante. El que dice que están por entrar en guerra, el que le alerta a la población, el que le dice que tienen que tener la casa por si llega un misil ruso. Bueno, ahí ellos van creando un clima de belicismo que me parece que marca objetivos para Rusia, que lo debe tener como objetivo, como hipótesis de conflicto, pero no me parece que fuera inminente. Tal vez me equivoque, pero habría que ver qué hace Ucrania, porque la gran parte de los materiales que recibió Ucrania de la OTAN y fundamentalmente de los países europeos son chatarra en relación a lo que tiene Rusia. Ahí... Me refiero a las armas, ¿no? No, sí, sí. Ahí te quería, para ir cerrando la parte internacional, pero sí referirme a... Hay toda una situación que se habla mucho, que es el mundo está dividido en dos, por un lado China, por otro lado Estados Unidos. Esto que decís vos como que complejiza un poco más el tema, ¿y cuál es el rol de Gran Bretaña? El mundo es mucho más complejo que eso. La propia Unión Europea, la OTAN, que ya con la ida de Inglaterra de la Unión también habrá, me imagino, algunas cuestiones de secretos militares que ya no son compartidos, pero veo un belicismo en la Unión Europea con relación a Rusia que no me resulta comprensible en términos lógicos, porque a Europa le ha generado un daño muy, muy grande en materia económica. Económica, Sí, claro. sí. ¿Y el rol de Inglaterra, de Gran Bretaña, digamos? No, Inglaterra es un aliado estratégico de los Estados Unidos, claramente. Sigue siendo un aliado. De hecho, la ruptura, el Brexit, fue impulsada por los sectores más conservadores de Gran Bretaña, te diría, en alianza con el primer gobierno de Trump, esencialmente, ¿no? Es un Estado que no podés comparar la estructura de poder del Reino Unido con el de ninguno de los países de la Unión Europea ni con la Unión Europea en sí mismo. Hay diferencias importantes, si bien ahora aparentan una sociedad en la pelea con Rusia, ¿no? Que ellos quieren tener un protagonismo que todavía no tienen. Aparentemente quieren, en su momento hablaban de ocupar parte de Ucrania con tropas francesas, inglesas, sí, yo me acuerdo. españolas. Bueno, eso me parece que no hay consentimiento en las sociedades de las que ellos son parte, me refiero de la sociedad española, de la francesa, de la italiana, me da la sensación que hay muchas diferencias y sobre todo muchas consecuencias de lo que hasta ahora viene siendo lo que a mi criterio es casi una derrota irreversible de Ucrania, ¿no? Ya vos decís que es una derrota irreversible. Y yo te diría que en términos militares
lo que es... Rusia tiene ocupado militarmente prácticamente el 80% de lo que él llama el Donbass, ¿no? Claro, que es la parte Es que el más le oeste del interesa. río Dnieper. Che, y vos decís que Al este, Rusia, perdón. el objetivo de Putin es administrar Ucrania después. ¿Es entrar y administrarla o No, el objetivo o de dejarla- Putin esencialmente es que la OTAN no forme, que Ucrania no forme parte de la OTAN. Y por supuesto que todo el belicismo que empleó el gobierno de Ucrania contra las minorías o mayorías, según el lugar que sea de en Ucrania, términos geográficos de Ucrania, eran rusoparlantes y gente de origen ruso. De hecho, Rusia nace en el Rus de Kiev, nace en Claro. el siglo XIV, XV, en Kiev, Rusia como idea nacional. Y hubo muchos asesinatos, bombardeos y demás durante mucho tiempo, pero la gota que desbordó el vaso fue la aceptación de la OTAN de que Ucrania ingrese a la organización. Cuando a la caída de la Unión Soviética hubo acuerdos, creo que fue un acuerdo en Varsovia, o no me acuerdo el lugar exactamente o el nombre, pero hubo un acuerdo por el cual digamos, los países que estaban detrás de la cortina de hierro iban a tener elecciones libres, iban a democratizarse en los términos de lo que es una democratización para Occidente, digamos, lo que es una democracia como la americana, por llamarla así, pero con la condición de que iban a ser neutrales en términos militares, o sea que no iban a formar parte de la OTAN, cuya contrapartida hacia el este de la cortina de hierro era el Pacto de Varsovia, que eran todos los países del este europeo más la Unión Soviética en su momento, ¿no? Bueno, bien, terminamos ya la parte de política internacional. No soy un especialista. No, He pero me leído gusta algo. porque esto, para terminarla ahora. Pero ¿qué Inglaterra es Inglaterra, es un mundo aparte, es un país con una historia muy particular y con una relación estratégica, te diría, irrompible, indisoluble con los Estados Unidos, fundamentalmente después de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que en realidad fue más que nada por el bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses, pero Churchill venía recibiendo materiales y demás en términos Sí, eso es lo que lo termina de despegar como... de aliado. Inclusive Estados Unidos le envió mucho material rodante a Stalin para que hiciera frente al ejército nazi. Che, y esto de que este análisis que hiciste de la política internacional, Trump, Xi Jinping, etcétera, ¿cómo nos pega a nosotros como país? ¿Cómo es? Y nosotros, yo te lo dije la vez pasada, estamos en una especie de limbo, una especie de limbo libertario, por llamarlo de alguna manera, en donde en nuestro país hoy, en términos de política internacional, está firmemente, indisolublemente ligado a los Estados Unidos y a Israel, por motivos más que nada con Israel. No te lo sabría describir, pero pareciera que para el presidente la famosa Fuerza del Cielo, que son sus fuerzas ya casi es medio espirituales, religioso, están ¿no? allí. Sí, me resulta difícil de entender, y además que nosotros quedamos vinculados a un conflicto, que es el conflicto con Palestina, con el propio Irán y demás, que quedamos ahí enredados en una pelea que no es la nuestra, me parece. Es ¿no? un Me lío parece que que tenemos no es otros el problemas bastante más serios que resolver que ese, y bueno, también no sé cómo va a resolver su amistad con Elon Musk, el presidente. Claro, ahí tiene un quilombo. Que fue tan... ¿No? Bueno, Aunque vamos a decir pero que tiene Trump su se manera portó muy bien con Él Milei. maneja los conflictos de una manera totalmente diferente a cómo los pensamos nosotros y cómo nosotros los resolveríamos. Con lo cual no digo que nosotros somos perfectos, no nos ha ido tan bien tampoco. No, pero me parece que es un error muy grueso
Argentina, en su condición de economía emergente, si querés ponerle un nombre, debería tener una plurirrelación con el mundo y no estar vinculado a un polo de poder, que es Estados Unidos. Y bueno, de Israel, qué sé yo, ¿no? En Argentina nunca tuvo mala relación con Israel tampoco. De hecho, Perón fue uno de los primeros gobiernos que reconoció al Estado de Israel. Y no solamente, sino que aparte le dio trigo. Sí, bueno, no solamente, también España. Pero hablando únicamente de Israel, digo, y de hecho vinieron acá y lo reconocieron. No, eso no me pareció una política equivocada, en el marco de relaciones internacionales plurales. Claro, tal cual, por eso digo. No, pero eso digo por aquellos relaciones con Rusia, con aquellos China, que dicen que el peronismo es antisemita. Tampoco tuvimos relaciones tensas con Estados Unidos. Tal vez pueda haber habido algún hecho que pueda haber generado alguna tirantez, pero yo acompañaba a Néstor, a Cristina, a las asambleas de la ONU y siempre éramos muy bien recibidos y demás. Después me parece que el condicionamiento a las relaciones con Estados Unidos pudo haber provenido más de intereses propios del Círculo Rojo en su relación con sus socios norteamericanos, su mandante norteamericano, en función de sus negocios. En función de la relación bilateral entre los dos países, claro. Otra vez volvemos, tiene que ver con la guita. Sí, vos ves, por ejemplo, Gómez Minujín, el mamarracho ¿Quién? Gómez Minujín, el presidente de la Cámara de AmCham, de la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana. No, es muy difícil de descifrar. Son tan obvios a veces sus manifestaciones que no, pero son difíciles de descifrar en términos de intención última política, ¿no? De ellos. Che, ahora te voy a llevar un viaje en el tiempo y vamos al 4 de junio de 1943, la revolución del 43. ¿Cómo se llama la revolución? ¿La revolución argentina se llamó? No. ¿Cómo se llamó? No, la revolución del 43. No tienen un nombre. Yo que no sepa, no. Bien, ahí surge aparte el líder del movimiento peronista, digamos. Sí. A partir de ahí, digamos, surge. Bueno, ¿no? vamos a hacer un poco de historia. Vamos. Después de el ejército derroca a Hipólito Yrigoyen. El 16 de septiembre de 1930. Sí, el 6 de septiembre de 1930. Asume Félix Uriburu como presidente de la República y convoca rápidamente elecciones en el marco de un fraude patriótico en donde el candidato a presidente del Partido Radical Antipersonalista era el general Agustín Justo. Vamos a decir, para que se entienda, el radicalismo tenía dos vertientes. La personalista que le decían, que era la de Irigoyen, sí, y la antipersonalista. Que es derrocada en el 30. Que derrocada en el 30, y la antipersonalista que vendría a ser su figura más conocida. El general Justo. O el que fue presidente, Alvear. No, Alvear fue un gobierno democrático, gobernó. Sí, pero de ahí proviene, digamos, el alvearismo. Bueno, ponele que fue el alvearismo, pero hay que reconocer que el presidente Alvear fue un presidente elegido democráticamente. Sí, claro. Entre los dos periodos de Irigoyen. Digamos, de hecho, lo eligió. El antipersonalismo que él evocó fue la continuación golpista. Exacto. Pero él no formó parte del golpe. Y vamos seguramente lo debe haber impulsado, haber estado de acuerdo, pero no es la cuestión. Fue elegido por Irigoyen como candidato, ¿no? Alvear. Sí. Fue elegido por Irigoyen. Sí. Esos errores que a veces cometen los líderes políticos que eligen al enemigo como candidato para sucederlo por alguna instancia. Me da la sensación que no sé si fue Irigoyen el que lo eligió, pero me parece más que fue producto digamos, de una elección de alguna instancia institucional del Partido Radical. Del Partido Radical. De la Convención Radical, estas cuestiones. Que no creo que haya sido demasiado democrática su elección en ese sentido. Bueno, sí. Pero tenía un aval de grandes sectores del Círculo Rojo de entonces. De entonces, claro. Él era el embajador en Francia durante el primer gobierno de Irigoyen. Sí.
¿no? Sí, sí, creo que sí. El embajador de Francia. Pero, digamos, vamos a la década infame. Vamos. Creo que ahí, no, él muere al poco tiempo, ahí en los 30. No vivió mucho tiempo. No vivió mucho tiempo más. Creo que no fue inclusive coetáneo de Justo del Justo presidente. Justo fue un dirigente muy importante del conservadurismo nacional, si bien fue una figura emblemática del fraude patriótico. Es decir, se convocaban elecciones Sí. y estaban todas manipuladas, ganaban lo que Él de rojo alguna entonces, manera, ese gobierno, una de las oposiciones más extremas que tuvo fue el anarquismo. Severino de Giovanni es una de las figuras emblemáticas que tiene una bomba en el Teatro Colón. El hijo de Justo también no adhería al anarquismo, pero era socialista, Liborio Justo. Y Juan B. Justo era un diputado del Partido Socialista que convivió en toda esa etapa del fraude democrático, como convivió también en el Partido Socialista Argentino, como también convivió con los años de proscripción del peronismo. Eran funcionales esas estrategias. Bien, dentro del ejército, Perón fue funcionario de ese gobierno, era secretario del ministro de Guerra, de General Rodríguez, y él arranca ahí una etapa del armado del Grupo de Oficiales Unidos, que empieza a reflejar una línea totalmente opuesta en lo ideológico a lo que era el general Justo. El general Justo hizo un gobierno muy importante, yo te diría que fue en parte, entre comillas, el Roca, salvando la distancia, porque Roca también de alguna manera fue electo, hizo unas grandes obras, sobre todo lo que es el conurbano, la Avenida General Paz, los subterráneos, el edificio del Banco Nación, todo lo que es el Hotel Provincial, la Rambla de Mar del Plata, los hoteles. Obra pública. Sí, mucha obra pública. Y fundamentalmente, y llevó adelante los acuerdos más ominosos con el Reino Unido. El pacto Roca-Runciman, era Julito Roca, era el hijo del general, fue el que firmó ese pacto que de alguna manera entregó todo el sistema ferroviario argentino, todo el sistema de transporte de la Argentina al Imperio Británico. Y por supuesto, todos al servicio de la exportación de productos primarios, primarios, bien digo, no renovables, pero primarios, trigo, maíz, todo lo que necesitaba el imperio para alimentarse y fundamentalmente para llevar adelante el proceso de recuperación económica de la post-Primera Guerra y de la preparación de las vituallas para la Segunda Guerra. El caso de las lanas, de la Patagonia, la carne ovina, que de altísimo consumo en Inglaterra, los barcos caponeros que venían a llevar el capón, que el capón es la oveja macho castrada, que es una fuente de proteína muy importante. A su vez traían casas prefabricadas que armaban todos los gringos titulares de las estancias del sur. Hubo una presencia muy importante del imperio en estancias gigantescas en Santa Cruz, la estancia Cóndor, la estancia Coronel, el Escorial, en Tierra del Fuego, en Chubut, en Santa Cruz, mejor dicho. Esas estancias después Perón hace una especie de reforma agraria y las entrega a agricultores y a campesinos argentinos del lugar. Fuente del Coile, Las Vegas del Coile en Santa Cruz, muchas estancias, centenares de miles de hectáreas. La estancia Cóndor, que era una de las más grandes, que está en el sur de Santa Cruz, contigua al estrecho de Magallanes, tiene 120.000 hectáreas, 120.000 animales de esquila, una estancia muy, muy importante, que era propietaria de la empresa Patagonia Sheep Farming Corporation, cuya titularidad era el rey de Inglaterra, o la corona.
Bueno, Perón ve y analiza todo eso, funda el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, y paralelamente los jóvenes radicales, con Jaureche y todo eso, Scalabrini Ortiz. Scalabrini, y todos ellos conforman el Forja, que es el... Fuerza de Orientación para de la Nueva Argentina, una cosa así. De jóvenes radicales para la Nueva Nueva Argentina. Con un que intento después previo. fueron aliados de Perón en el 45. Un intento previo de lo que fue Forja fue un intento de ingresaron desde Brasil por Paso de los Libres para hacer una revolución armada. El general Pomar. Pero Jaureche está dentro de ese También, esquema, también. que casi se ahoga, ¿no? Es una historia poco conocida pero bastante interesante, con pocas herramientas armadas. Era un aventurismo. Además eran radicales, lo cual, bueno, no lo cual le faltaba valor y todo el respeto que tengo por Jaureche y todo ese, por todo lo que fue Forja. Bueno, pero hay una transformación de todos ellos. Fue novelesco, pero no por eso menos importante. Y el general Pomar fue uno de los también que participó del plano militar, porque era cívico-militar. Claro. Bueno, a la muerte, justo fallece medio en forma imprevista, y ahí hay nuevas elecciones y asume la fórmula Castillo y Ortiz. Ortiz que es diabético, queda ciego, y Castillo quedó de presidente. Castillo era catamarqueño, y bueno, el gobierno, es decir, la revolución del 30 pierde su caudillo, su pensador máximo, que era Justo, y su jefe, su conductor. Y el gobierno entra en un marasmo hecho de corrupción, de situaciones muy duras. También vale reconocer a los demócratas progresistas, a Lisandro de la Torre y todos los escándalos que había en el Senado, la muerte de Bordaberry en un intento de asesinato a Lisandro de la Torre, que estaba hablando el ministro Duhau, se escribe, Dujó, que estaban discutiendo el tema. ¿Viste lo que quieren hacer ahora con la plata del colchón? Bueno, hacían lo mismo con las exportaciones de carne de los ingleses, y pagaban muchísimo menos de lo que realmente se llevaban en materia impositiva. Sí, y Lisandro de la Torre es el abanderado en contra de ese proyecto, ¿no? Sí. Le quieren pegar un tiro. Hay una película argentina que se refiere a Asesinato en el Senado de la Nación. Exactamente. Vale la pena verla. Sí, vale la pena. Y ya se ajusta bastante a la realidad. Bueno, Ortiz entra primeramente en el vicepresidente, entra en una etapa de descrédito. El Círculo Rojo empieza a pensar en un sustituto, y el hombre elegido, un salteño, se llamaba Robustiano Patrón Costa, un caudillo feudal de Salta, y que tenía producción azucarera y demás. Y eso lleva a que la oficialidad joven, fundamentalmente los coroneles, de los cuales Perón, de alguna manera, Perón estaba Mercante, un montón de coroneles que después fueron funcionarios del gobierno peronista, generan un proceso revolucionario que lo llevan adelante los generales. En una semana, esta revolución se produce el 4 de junio del 43, goza de un enorme apoyo popular, que estaba asqueado por los hechos de corrupción fenomenal que se estaban viviendo en ese momento en el país, y además tenían otras ideas en cuanto debería ser la política social del gobierno, cómo se debía repartir la riqueza nacional y demás, que estaban personificados en el GOU. Primero asume el general Rawson, que está un día, porque cuando les dice lo que iba a hacer, lo emplazan y lo sacan. Y después sube el general Pedro Pablo Ramírez, que dura menos de una semana, y luego asume el general Farrell, que era de alguna manera el más
simpatizante de los muchachos más jóvenes. Ahí vamos a hacer una aclaración. El ejército argentino en esa época tenía un prestigio que luego perdió, digamos. Cuando vos decís, tenía apoyo popular... No tenía un prestigio. Ganó prestigio al sacar al gobierno corrupto y fraudulento. Bien. Ganó prestigio. Los dos primeros que vinieron pretendían ser una continuidad de la política Anterior. Exactamente, anterior. Estaba dominado por el poder económico. Y los muchachos de los coroneles presentaron batalla y los voltearon en menos de una semana, voltearon 2 presidentes. No es que Rawson duró un año, Ramírez duró otro y Farrell no. Farrell prácticamente asume la conducción del país en octubre, esto fue en junio, julio, agosto, por ahí por no decirte julio, del 43 asume la presidencia Farrell, que es el que estaba de presidente en el momento del 17 de octubre. Que se produce 2 años después, digamos. Bien, el hecho revolucionario del gobierno de Farrell fue el Consejo Nacional de Posguerra, que genera un proceso de planificación en la Argentina, que fue el primero en su tipo, te diría, después del plan de operaciones de la primera Junta. Y de alguna manera yo debo reconocer que Rosas planificó territorialmente con la expedición al desierto de él, y después Roca claramente tuvo un proceso de planificación del país. Los demás eran Urquiza y todos esos eran caudillejos, traidores de la vieja confederación que armaban negocios para ellos, claramente. Cuando decís planificación también tiene que ver que tenían idea, porque yo obviamente yo estoy otro día. No, tenían idea de cuál tenía que ser la Argentina en el mundo que venía, o sea, le daban prioridad. Y a su forma de estructuración. Claro, el eje estaba prácticamente derrotado. Y ellos veían que venía una situación si bien de triunfo de los aliados, pero también de problemas económicos gravísimos, producto del efecto económico que le había causado la guerra en su economía. Lo que les pasa ahora con Ucrania igual. Entonces, se planifica de alguna manera lo que después llevó adelante el primer plan quinquenal de Perón. Todo empieza ahí, decís. Todo empieza ahí. Todo lo que el Consejo Nacional de Posguerra planificaba, propalaba, difundía, de alguna forma era contrario a los intereses de la corona británica, que era la que manejaba el Círculo Rojo. Ahora la dependencia del Círculo Rojo es Estados Unidos. En aquel momento era británico dependiente. Sí, ¿y Perón qué rol jugó él en esa revolución del 4 de junio? ¿Era la mesa chica? Era el jefe de los que, digamos, llevaron adelante el proceso de caída del gobierno fraudulento. Él era el jefe de la acción, digamos. Él fue el jefe de la acción, el impulsor y el que vetó a los 2 primeros presidentes y de alguna manera apoyó al general Farrell. General Farrell era un hombre del conurbano, originario de Lanús, que en aquel momento era parte de Avellaneda y después parte de las Lomas, parte de la Avellaneda, Lanús, y después, bueno, Perón funda el municipio de Lanús, que se llamó Presidente Perón en su momento. Era un hombre del conurbano, de los sectores medios del conurbano. Y bueno, Farrell llevó adelante una tarea de alguna manera de tratar de consensuar. Le dejó digamos, a los verdaderos revolucionarios las riendas de la planificación del país. La Dirección Nacional del Trabajo pidió Perón, fíjate vos, la visión de él, ¿usted a dónde quiere ir? A la Dirección Nacional del Trabajo, y a su vez seguía siendo viceministro de Defensa durante ese momento. Cuando viene el proceso, cuando la tensión con el Imperio Británico se volvió evidente, cuando Inglaterra percibió y vio hacia dónde iba esta revolución, se produce todo el efecto necesario para voltear a Perón. Y en pocas semanas el general Ábalos por un lado
y el almirante Bernengo Lima fueron los que llevaron adelante el proceso de apresamiento de Perón como una suerte de golpe salvaguardia de la democracia. Ya ahí aparece en escena Sproul Braden. Ya Estados Unidos empezó ¿En qué año? En el 44, 45. Antes de la asunción. Antes, no, claro. Claro, previo a la campaña electoral. Exactamente. Claro, previo a febrero del 46. En el 45 aparece Braden. Después del 17 de octubre, un poco antes por ahí aparece Braden, que lo va a ver a Perón al Ministerio de Defensa y a plantearle, bueno, la necesidad de que reconozca la hegemonía americana, que no toque a las empresas inglesas, plantear una especie de acuerdo. Y Perón, el tipo se olvida del sombrero, y Perón se lo da a los tipos para que jueguen, a los empleados para que jueguen a la pelota con el sombrero. Pero antes de irse le dice, en mi país, si yo hiciera esto, al que hace esto le dicen que es un hijo de puta. Claro, porque Braden le dice, si usted hace todo lo que yo le pido, será reconocido por todos los países democráticos y demás. Bien, a partir de ahí empieza la campaña para meterlo preso a Perón, la Marcha de la Libertad y todas estas cuestiones. ¿Cómo la Marcha de la? De la Libertad. ¿Viste, no? Que se utilizan Se las mismas hizo palabras, en la ¿no? Plaza de San Martín. Se hace. Y eso ya fue después del 17 de octubre, hace la Marcha de la Libertad, y ahí en la Marcha de la Libertad aparece el almirante Bernengo Lima y todo lo demás. Pero viste la utilización de los mismos símbolos, ¿no? Bueno, que tienen. Porque escuchás a Milei hablando de la libertad y el... Sí, siempre, siempre son las mismas. Por eso lo fusionaron a Dorrego, lo voltearon a Rosa y todas estas cuestiones. Siempre lo mismo. En realidad usan una palabra que es la antítesis de la verdadera vocación que ellos tienen, de coartártela. Eso viene del fascismo, ¿no? Dicen, vamos por la libertad y por la honestidad, y son los más chorros, los más... Claro, bueno, ese los métodos fascistas que tenían de dar vuelta a esa es la lógica. La lógica. Pero bueno, el proceso de destitución de Perón lo lleva el almirante Bernengo Lima y el general Ábalos. Una especie de golpe interno. Para meterlo preso. Meterlo. Duró días esto. Y la idea... ¿Y la excusa cuál es de meterlo preso, Perón? Por el tema de las políticas que estaba llevando adelante. Pero no hay ninguna excusa legal. Antidemocrático, que era en favor del eje, bueno, todas estas cuestiones. Que era fascista, todas estas... la defensa de la libertad. Claro. Por la defensa de la libertad. Bueno, Perón va preso, el movimiento del 17 de octubre lo recupera, y vuelve a la Casa Rosada y Ferrer le dice, ¿qué es lo que quiere? Vos sabés que ahí terminó el doctor Carrillo, que fue el que fraguó de alguna manera esa mancha en el pulmón de Perón y por eso lo traen de vuelta al hospital militar y ahí se hace toda la operación, que nace en el kilómetro cero del peronismo, que es Berisso, donde tuvo Cipriano Reyes un rol muy importante, Eva Perón también, pero la espontaneidad de la movilización y la voluntad política de esa movilización, sabiendo que tenía un jefe, ahora que se habla de los procesos sociales, me encanta esto que están desenganchados de los electorales, fíjate vos, a partir de un proceso social determinado allí, surgen las elecciones del 24 de febrero del 46. Claro. A partir del... Porque se lo pide, seguirlo llega a la casa, bueno, lo sacan de estar preso y lo llevan a cuando la gente estaba llegando a la plaza, estaba arribando a la Casa Rosada un tal Álvarez, que era secretario de la Corte Suprema de Justicia, trayéndole el listado de ministros que iba a tener el presidente de la Corte cuando asumiera la presidencia, porque el plan de Bernengo Lima, de Ábalos, de todos los militares, digamos, pro gorila, era entregarle el gobierno a la Corte Suprema. A la Corte Suprema. Bueno, cuando
Lo traen a Perón. Lo traen a Perón, le dice que es lo que quiere, que llame a elecciones, le dijo. Fíjate ahí, el llamado a elecciones que pedía el jefe de los que estaban ahí abajo. O sea, ahí viene, si no es muy difícil, si no hay conducción, y si hay un divorcio entre las conducciones políticas de las distintas fuerzas políticas de un país y los conflictos sociales, porque generalmente los procesos sociales tienen un conflicto a resolver que esperan y tienen la expectativa que lo resuelva el que conduce. Si no hay quien conduzca, no hay quien resuelva el conflicto, entonces, viste, pasa esto de que van a distinta hora el mismo día a protestar por temas casi iguales de distintos sectores, porque no hay quien conduzca, quien organice. Bien, Perón asume y ahí viene la Marcha de la Libertad, después de que Perón asume como vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Absorbe los 3 cargos. Bueno, ahí empiezan el tema de la Marcha de la Libertad y todas estas cuestiones, tratan de voltearlo de nuevo, no pueden, y ahí arranca la campaña electoral ya, pues se quedan cortos de tiempo, y ahí está el famoso en la calle Cerrito, no recuerdo ahora qué institución había por ahí, Perón va a ser uno de los actos de campaña, y estaba Jauretche, lo cuenta. En realidad lo cuenta un compañero que es escritor también, que es de origen socialista, que ha escrito una historia de Perón muy interesante. No me acuerdo del nombre. Pero cuenta que Jauretche estaba con Scalabrini y Ortiz ahí. Y fueron al acto ese. Y ahí donde Perón larga el Branden no Perón. Entonces Jauretche lo miró y le dijo, ya ganó. Porque era la consigna justa. Estaba el proceso social, el acto electoral, y faltaba la consigna y coronaba. Y esa fue la consigna. Con el Branden no Perón ganó las elecciones del 24 de febrero, con los porcentajes ahí nomás. Sí, justito, ¿no? Sí, justito. Eso es siempre interesante, porque los otros también juegan. Claro. Y bueno, hay que ver, los otros también juegan, y el querer jugar de nosotros, cómo definimos la discusión. ¿Y cómo se ordena nosotros? Y ahí, mirá, pasamos mágicamente del 43-45 bueno, a la ahí actualidad. ahí arranca como consecuencia de la actividad de planificación que venía del Consejo Nacional de Posguerra, que Perón y todo el GOB lo manejaba. Creo que estaba Figueroa, uno de esos de los que después fue ministro de canciller de Perón, uno de ellos. Bueno, surge digamos, los hitos liminares de la Constitución del 49 y del primer plan quinquenal, que fue compañero, amigo y hermano de la Constitución, o hijo de la Constitución, para ser más preciso. Bueno, ya arranca el gobierno peronista, y bueno, luego el proceso que desencadenó la recuperación del comercio exterior no tuvo los resultados buscados, que creo que es el gran desafío que tiene el movimiento nacional en este momento. ¿Cómo se resuelve? No hay movimiento nacional y popular si no hay recuperación del comercio exterior. Más vale regalémosle el gobierno a la oligarquía, porque nosotros no lo vamos a poder manejar si no resolvemos la cuestión de la titularidad del comercio exterior. Ya no como acumulación de divisas, sino como ente regulador, administrador de las diferencias, aquellas necesarias para que todas las divisas, o sea, toda la riqueza que genera el suelo argentino, la industria argentina y lo demás, producto de su exportación, sean repartidos con equidad, con justicia, por algo lo llamamos justicialismo, con justicia en la sociedad actual. Vamos, mágicamente volvemos a la actualidad. Vamos a seguir haciendo estas partes históricas, que están... Sí, los compañeros todavía la memoria, algunas cosas me fallan, pero no me puedo acordar el nombre del historiador, que es muy, muy bueno, que vive todavía. Bueno, después, ¿vos te lo acordás? No nos acordamos nadie. Todos estamos viejos. Bueno, después ponemos acá, vamos a averiguar el nombre y se lo compartimos a la gente que nos mira. Che, vamos a la actualidad. Cristina candidata, pero no solamente candidata, sino que en la entrevista que tuvo el lunes en
con el Gato Silvestre, también habló de otras cosas, ¿no? Pero primero vamos a la cuestión más política, no la electoral. Preferiría hablar de cómo esto sintetiza el peronismo. Bueno, O no lo sintetiza, o hay conflicto, o no hay conflicto. Sé que se hablaron... No, el peronismo es insintetizable, porque hay un montón de gente que piensa, que opina y que quiere participar. Yo creo que la aparición de Cristina con Silvestre también es un producto de un cambio de conducción en la línea editorial del canal, que no me parece mal, para nada, ni tampoco, al contrario, me parece muy bien que Cristina sea candidata. Lo que no me parece bien que si hay otros que expresan una idea diferente, no compitan con ella para que nosotros los afiliados tengamos la posibilidad de optar y de elegir. Y a mí me parece ayer... Tengo una mala noticia de que esto no va a ocurrir. No va a haber una interna. Tampoco va a ser una tragedia, pero va a ser parte del proceso histórico e institucional que nos toca vivir. Me parece que... yo voy a decirte una cosa. Si estas charlas que tienen con Kichilov, la que tuvieron ayer, que creo que es bastante más importante en términos que el reportaje de Silvestre. Sí, me parece que el no reportaje. No importa. De hecho, prácticamente estaba prohibida en la señal, apareció ahí, cosa que me parece bien. Bueno, por lo que decís y Silvestre está de hace mucho tiempo, y qué sé yo. Aparte, nadie podía esperar otra cosa de ese reportaje. Pero el tema fue la reunión de... Una repregunta. Sí, pero no. Bueno. Además no había mucho que repreguntar porque de que ella iba a ser candidata no es ninguna novedad. La novedad sería que hubiera dicho que no va a ser candidata, porque ya habían dicho todo, la Mendoza, todo, que iba a ser candidata. Entonces me parece perfecto. No quiero, pero ojo, que hecho que ella sea candidata significa que otros no puedan serlo, eso no me parece bien. Y va a parecer más un contubernio que un acuerdo. Si la gente percibe, aunque es una palabra difícil de entender, ¿no? ¿Contubernio? Sí. A ver, ¿qué es contubernio? Pero me gusta a mí. Sí, es un acuerdo forzado en términos de un círculo muy pequeño. De una élite, claramente. De un círculo de dos que definen el destino de muchos, o que pretende definir el destino de muchos. Si la gente lo percibe como un contubernio, como un arreglo, como un tongo, para ser más claro en la jerga popular, creo que los niveles de participación en la elección van a ser bajísimos. Nadie va a prestarse a votar a quienes ni conocen. Y por ahí decían que no, que bueno, que Felipe Solari iba a ser representante del Senado de la primera y demás. Y qué sé yo, no sé. Me parece... yo tengo 75 años. Sí. Felipe debe tener 74 o 76, no sé, pero es de mi generación. Y la verdad, me parece que ya fue, ya pasó, ya de toda su historia y todo lo demás, su paso por el masismo, después... con todo lo que hizo, muchos pasos. Estuvo con el Dualde también. Me parece que es refritar, no me parece que tengan el prestigio o la representatividad que dicen tener. A mí una nota de Pañi, muy buena como todas las de él, muy informada, con lo cual creo que es cierto que se baraja el nombre de él. No tengo nada contra Felipe, no es personal, pero me parece que quererlo esbozar como una figura incuestionable de la primera sección electoral, o que Fernanda Raberta esté en la quinta, que la aprecio muchísimo, tengo buen aprecio por ella, muy buena gente, me vino a visitar cuando estaba preso, cosa que le agradezco, pero no me parece que hoy tenga nivel de representatividad en Mar del Plata siquiera para poder presentarse. No me parece que esos dedazos, va fulano, va mengano, porque son indiscutibles. Acá no hay ningún indiscutible. Te diría que tal vez la más indiscutible de todo es Cristina, mirá lo que te digo. Y obviamente el gobernador de Buenos Aires, que tuvo una actitud disruptiva. O sea, que se plantó, me dijo, yo no pienso igual que vos. No creo que las listas que nos representen tengan que ser iguales. Eso me parece perfecto. Ahora, si nos quedamos en las listas y no tenemos programa, porque ya elegir
previamente a quienes nos van a representar, me refiero a los peronistas, ya no lo van a poder hacer porque el 19 de julio creo que hay que presentar Ya, el la 19. lista. Ahora, si se percibe que la lista es producto de un entongo, de un arreglo, en donde tipos a lo mejor como Ferraresi o como Seco, que de alguna forma representan, ¿cómo puedo decirte?, más a la realidad presente de la política argentina. Lo demás me parece que en algunos casos son verdaderas momias, y esto sin calificar personalmente, ni parecer. Sí, no, políticamente hablando. Es más, si hubiera una elección interna y se presentara, yo lo respetaría mucho más que vaya porque dice Cristina. No sirve. Bueno, porque hoy ahora, se barajan. si hay, vuelvo a reiterar, un entongo, un acuerdo de unidad que nos pide, vos fíjate, generalmente todos sectores que no son peronistas, son los que más reclaman y se enojan, ¿cómo no van juntos? Y vienen del radicalismo, son progresistas, son de izquierda, son de... Pero digamos, no, la voluntad de los compañeros, que yo trato de interpretar en función también de lo que a mí me pasa, porque tampoco ando de un lado para el otro, me parece que en esta etapa en donde no hay una conducción que nos conjugue para poder resolver los conflictos que presentan el problema o el proceso social vigente, lo mejor sería democratizar la elección. Y aunque en términos porcentuales perdamos, pero si hay decir, o va Cristina o va Axel o quienes lo representen, creo que eso nos va a convocar a todos a ir a votar por uno o por otro. El proceso de unidad viene después, aunque vayan con nombres diferentes ahora, como fue Cristina en Unidad Ciudadana en el 2017, porque se quedó con el sello del partido Randazzo, que sacó los 5 puntos, 4 puntos. Aunque tengamos que ir con otro sello, pero que podamos competir, que la elección en definitiva sea de alguna manera una competencia en donde resolvamos los compañeros peronistas. ¿Quién gana? Después, obviamente, los que votemos a uno o a otro, vamos a decir, bueno, déjense de joder. Y como dicen los radicales, el que gana gobierna, conduce, y el que pierde acompaña. Nosotros no somos tan, ni eso tampoco, somos tan seguidores de ese convencionalismo. Es casi un convencionalismo, como gran parte de las cosas que dicen los radicales. Pero no deja de ser, ahí hay que pedir la unidad. Ahora hay la unidad y la perdemos, decir, estos se pusieron de acuerdo, nos jodieron a todos y no vamos a quedar en la casa, vamos a ir a votar. Sí, a mí lo que me pasa es que yo te ¿A qué digo, vamos a ir a votar? me pasa que cualquiera que le pongas enfrente a Cristina, como tiene tanta cantidad de imagen positiva en la tercera sección Y sería excelente, ojalá sacar el 70% de los votos, y entonces va a haber alguien, más allá de mis diferencias propias que son absolutamente infinitesimal en relación a los intereses del conjunto, ojalá saque el 70% de los votos y se termine la discusión. Pero hay discusión. La presentó el gobernador. Ahora espero que, hablando mal y pronto, que no se me baje los pantalones y acepte cualquier cosa. Si da la pelea y si hay un proceso de disrupción y se garantiza que todos los que lo apoyaron, que son un montón de intendentes, no Julio De Vido, un montón de intendentes, Ferraresi... 45. 45. Bueno, que esos tipos tengan algún grado de representación, si no va a ser difícil, muy difícil. Bueno, yo lo escuchaba a Seco hace poco, esta semana. Decir Sí, que lo escuché también. Y comparto con él. Y también a Ferraresi, que es más parco además, pero también sé lo que piensa y comparto 100.000% lo que ellos piensan en relación a esto. Hay que dirimirlo en las urnas. Y una vez de hacerlo, bueno, vamos uno por un lado, otro por el otro, votamos, el que gana conduce y el que no acompaña. Seguramente ganará Cristina mejor, ojalá que gane, está bien, está todo bien. No tengo problemas, no. Mis diferencias no son insignificantes en relación con la opinión mayoritaria y democrática de los compañeros. Esto es lo que yo quiero. No que me digan únanse y entonces vamos a acomodar a aquel que mayor lobby tiene de presión y demás. Eso no sirve, no sirve. Tengo la expectativa que el gobernador tenga un rol digno. No te digo protagónico, pero por lo menos digno, que no demos marcha atrás en algo que muchos, aún sin ser
históricamente, digamos, aliados de Axel, políticos, nos llevó en esta instancia, apoyarlo. Esperemos que no nos defraude, claramente. Algunas cuestiones que cuando fue la entrevista con Silvestre, Cristina deslizó. Yo te voy a dar mi opinión previa y me gustaría saber la tuya con esto que dijo Cristina. Hay que votar únicamente todo cada 4 años. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. En lo más mínimo me parece. Yo tampoco. Que... Bien, sirve. ¿Por qué? Es más importante tu opinión que la mía. Mira, yo pienso que en parte, como ella fue constituyente de Santa Cruz en su momento, la primera vez que se reformó la Constitución, se impuso ese criterio y yo no estoy de acuerdo. Sí, a mí lo que me pasa yo es no que... fui constituyente, así que no me hago cargo de lo que decía. No, porque en cuestiones provinciales puede llegar a ser, nos pero... quitan la única participación que tenemos. De ir a votar y votar por quien queramos. Y de última, de no ir a votar, si lo queremos, que también es una forma de expresarlo. Estoy completamente de acuerdo. Y aparte yo lo que digo es, a veces, cuando vos tenés una mala performance electoral, como nos pasó... ¿Cómo le va a quitar a la gente posibilidad de participar? Es lo Milei, mismo que hace con la lista. Y no te da la posibilidad de poder girar al pueblo. Yo creo que como lo plantearon en su momento en la provincia, o ella era el constituyente, y de alguna manera trata de ser consecuente con lo que dijo y hizo, piensa eso, yo no pienso eso. Me parece absolutamente fuera de lugar. Es como cuando creemos lo que hablamos hoy mientras estábamos comiendo algo, como pensar de que el problema de la educación en la Argentina son los paros de los docentes. Esto es lo mismo, que es absurdo. Lo dijo también el lunes. Ella hizo una crítica a los empleados estatales, a los... Leí, no la escuché. No, hizo una referencia. No veo el programa de Silvestre nunca, pero no lo voy a mirar tampoco. No voy a romper una costumbre. No, lo que te digo es, pero me interesa un poquito que desarrollemos eso. Ella hizo una referencia con el mal funcionamiento del Estado, porque Silvestre le dijo que bueno, esta es la nueva estatalidad, que lo hablamos en el programa anterior, pero sí hizo referencia específica a los empleados estatales y a los docentes y, mira, increíblemente con este quilombo de Garraham, a las guardias médicas, digamos, ¿no? Los docentes y los médicos son trabajadores. El justicialismo es el partido de los trabajadores. Por lo tanto, no podemos tener diferencias con ellos porque estén discutiendo un salario de 700.000 pesos o lo que ganan los docentes. Es razonable que haya un conflicto gremial. Hay que pagarle otra plata. Bueno. Nosotros no podemos estar en contra de que no puedan hacer paro. Lo que tenemos que generar como dirigente es las condiciones para que no haya paro. Que no haya paro, que es tener salario digno. Ayer hablaba con un compañero... hay tanta plata para tantos subsidios que hay para los ricos y demás. Pongámoslo ahí, porque a los pobres ya se los sacaron. Yo nunca voy a estar en contra de una reivindicación gremial. No, es una locura. Para mí es la esencia misma del peronismo. Es ideológico. Vos sabés que ayer hablaba con un compañero, que no voy a dar el nombre porque le pedí autorización, pero me dijo algo interesante. El problema a veces de Cristina o de ese espacio es que ahora intenta posicionarse al centro porque entiende que así... de la derecha. Porque entiende que así nosotros somos capta los votos... éticamente mejores. Voten no, pero vamos a hacer lo mismo que dicen ellos, pero lo vamos a hacer bien. Y no hay forma de hacerlo bien. No podemos cambiar nuestro discurso porque digamos, las anormalidades a los que nos lleva la derecha podrían ser aparentemente aceptables por sectores mayoritarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, yo tampoco. Pero digo aparte, si es una cuestión electoral, desde el 2015 que venimos haciendo esto como mínimo, yo creo 2013, y venimos perdiendo todas las elecciones, no es que está dando resultados. No, va muy mal, no, del 2013. Por eso, el 2013, con Insaurralde. Ahí... No, perdón, perdimos la del 2009 también, no hay que olvidarse de eso. La única elección de medio término que ganamos fue en el 2005, cuando Cristina fue candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires. Claro, y después perdimos del todas. 2003 en adelante perdimos todas. Las intermedias todas. Y la del 2009, no por problemas de Néstor, sino por problemas propios de la política que nos llevaron al conflicto de la 125. No digo que estaba mal repartir de forma distinta los ingresos al comercio exterior, digo que el manejo que se hizo del problema, de hecho, a ver, amigo, estaba el jefe de gabinete Alberto Fernández, miremos después la historia, que a Cristina le gusta la historia y a mí también, miremos la historia de Alberto desde aquel momento hasta hoy. Jefe de gabinete Alberto Fernández, ministro de Economía Martín Lustó. Martín Lustó.
Y después estaba el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que en ese momento tuvo un rol muy digno. Después no ayudó ni colaboró, a mi criterio, en resolver el conflicto. Y no había quien lo resolviera. Y tal punto fue que el que lo resolvió finalmente fue Cobos. Lo terminó de resolver. Lamentablemente fue Cobos de la peor manera, de la peorísima manera. Y Néstor, yendo en 2009 con las candidaturas testimoniales, porque si Néstor no iba, era una hoy yo no catástrofe. estaba acá hablando con vos porque ya nos hubiéramos ido en aquel momento. Era una catástrofe. ¿Cómo? ¿De qué? En Salud Ocaña estaba. También. Mirá, nos olvidamos. Bueno, eso es para revisar toda esa etapa, sí, en Salud Ocaña. Bueno, tenemos que terminar, ya nos excedimos un poco, Julio. Esto se hace cada vez más largo, pero cada vez más corto. No, está bien después. Cosas, sensación corta. Escúchame, ¿cómo estás para el Mundial de Clubes? Para el Mundial de Clubes. Y va a ganar Boca. ¿El Mundial? Sí. Mirá vos. ¿Se bajaron todos los otros equipos de competencia? Ustedes no. Vendieron a Matatón ahora, que el único que tenía. No sé si está confirmada esa Sí, información. está confirmado. ¿Vos decís? Sí. Pero parece que se queda todo un año más, ¿eh? No se va ahora en El diciembre. Diablito sino... también se quedó y mirá No, cómo- pero el Diablito más. perdieron, No importa. perdieron todo. Bueno, basta, porque si no me pelea, ¿viste? Me pelea. ¿Te reconciliaste con Riquelme, no? No, no estoy enojado con Riquelme. Me parece que... Ayer lleva le adelante dije a política este pública. mismo amigo, que no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado, que es muy hincha de tu club, y me dice, no, sí, está equivocado, Julio. Acá es Macri o Riquelme. Este es el problema. Hicimos como la nariz, se puede ser que tenga razón. Bueno, vamos a Pero hacer yo un- soy hincha de Boca. Claro, que Y gane, estoy sí. sufriendo lo que está pasando. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Julio. Esto es sábado a las 20 horas. Todos los sábados 20 horas. Gracias, Bueno. Julio.